Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que Él lo hará. Disfruta la clase. Sentarse. Feliz Día del Padre a todos. Bueno, vamos a empezar la lección, a ver si terminamos, porque la verdad que este asunto de la venida del Señor, profecía, es un tema que podríamos llevar hasta semanas. Y ya llevamos 3 semanas y trato mayormente de en 2 semanas dar un tema, pero surgen a veces preguntas, dudas, etcétera. Pero a ver si podemos terminar en el día de hoy. Mateo capítulo 24, hermanos. Seguimos hablando sobre, finalizando, señales antes de la venida de Cristo. El escritor de Hebreos, pues vamos a buscar a Mateo capítulo 24 para luego leerle lo que dijo el escritor de Hebreos. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. Seguimos con estos versículos, prestemos atención. Fíjense lo que dijo el escritor de Hebreos en el libro de Hebreos, creo que lo leo, escuchen 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperen. Fíjese esto, cuando Él vino la primera vez, vino con relación al pecado. O sea, cuando Él apareció por primera vez, nace en Belén de Judea, que pisó tierra, porque Jesús existía antes. Él era el verbo de Dios, la palabra. Jesús no empezó a existir cuando salió del vientre de María o fue engendrado, no. Él existía desde antes. Su nombre era el verbo de Dios, la palabra. Y esa palabra, cuando entró el Espíritu de Dios, que el mismo Él entró en el vientre de María, entonces se forma la criatura, entonces toma un cuerpo, y ese cuerpo se le puso el nombre de Jesucristo. Dice que Él vino con relación al pecado. O sea, Él vino, ¿cuál fue el propósito principal de Cristo vino a este mundo? No a darnos solamente un ejemplo, como muchos dicen. No, Cristo murió para darnos un ejemplo. No, Él no murió para darnos un ejemplo, sí nos dejó ejemplos, pero el propósito principal por qué vino a este mundo fue con relación al pecado. ¿Qué quiere decir esto? A dar su vida por el pecador, a poner fin al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Por eso ahora cuando el ser humano recibe a Cristo, tiene el perdón de sus pecados, porque ese fue el propósito principal que Él vino. Pero dice la Biblia que Él vendrá por segunda vez. Por segunda vez. Ya no con relación al pecado. Ya Él no viene con relación al pecado por segunda vez. Ahora Él viene como el Rey de Reyes. Él viene a buscar a los que están esperando con Él. ¿Quiénes son estos? Los que han muerto en Cristo, que resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. Por eso dice aquí que ya Él no viene con relación al pecado como la primera vez que vino. No, Él viene ahora a buscar a los suyos. Y aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios, cuando Cristo venga y suena la trompeta, no se va a ir con Cristo, se va a quedar. Pero así como Él prometió que Él venía, dijo que venía, Él dejó un número de señales, como le dije,
o advertencias en cuanto a su venida. Cosas que tenían que suceder antes de él venir a este mundo a pisar tierra. Y estas cosas, algunas de ellas dijimos que se han cumplido, que estuvimos hablando, otras se están cumpliendo y otras se seguirán cumpliendo. Por ejemplo, estuvimos hablando que esas señales, vamos a Mateo 24 nuevamente, Mateo 24, versículo 1 rápidamente. Mateo 24, 1, ¿están todos allí? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iban y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, presta atención, respondió él, Jesús, y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Dijimos que habían 3 preguntas que le dijeron, ¿verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles eran esas cosas? Dijimos que era la destrucción del templo. El templo, de acuerdo a la historia, fue destruido en el año 70 después de Cristo, cumpliéndose así lo que él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y también se cumplió, dijimos, la destrucción de Jerusalén. En el 132 al 135 después de Cristo, Jerusalén es destruida. Yo les dije a ustedes que cuando ustedes ven una foto de todo lo que Israel, donde está la cúpula del monte, usted ve toda esa parte que es como desierta, no hay árboles. Si antes existía en los tiempos de Jesús, lo único que yo les dije a usted que cuando los romanos iban a destruir a Jerusalén, ellos alrededor de 10 kilómetros talaron todos los árboles. Por eso usted ve que todo aquello es muy pelón, que está allí. Entonces vemos que en el 132 y en el 135 se destruye la ciudad de Jerusalén. Luego estuvimos hablando de las señales que tenían que ocurrir. Mire cómo nuevamente dice en el versículo número 3. Primera pregunta, dinos cuándo sucederán estas cosas. ¿Qué? La destrucción del templo ya se destruyó. Y luego dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Dijimos que señales son anuncios o advertencias. ¿Cuáles eran las señales? Estuvimos hablando primero, señales religiosas. Versículo número 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso hemos visto a través del tiempo. Hermanos, cuando las personas se ponen a decir, mire, ha pasado situaciones donde gente se han aprovechado del evangelio, mercaderes, dice la Biblia. Y a veces las personas que no tienen a Cristo te quieren restregar en la cara y dice, eso es lo que es un negocio, eso es lo que quieren dinero, que lo otro. Yo digo, mire, eso no es nuevo porque sí le han levantado mercaderes. La Biblia lo dice. Como hubo falsos profetas en el pueblo, así habrán falsos maestros. O sea, hay muchos falsos maestros que lo que están detrás de lucrarse del dinero. Y sí, la Biblia lo dice eso, que eso iba a pasar. Muchos falsos se iban a levantar. Jesús lo advirtió, que así como hubo falsos profetas, hubo a haber falsos maestros que iban a enseñar a poner cosas destructivas, cosas que iban a destruir, que iban a engañar, iban a comercializar con el evangelio. Pues la Biblia lo dice. Ya lo dice que iba a suceder, que iban a haber muchos amadores del dinero y estas personas nada más eran asalariados, dice la Biblia. Eso la Biblia lo dice, que eso iba a suceder. Que no correcto que debe suceder, no. Pero la Biblia dice que ya iban a suceder. Iban a haber señales religiosas. Otra señal que vimos eran sobre conflictos bélicos, guerras. Mire cómo lo dice. Estoy repasando lo que vimos la semana pasada. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Usted se pone a ver, hermanos, es como si usted está, como que Jesús estaba mirando las noticias del año 2023. Guerras y cada vez más rumores de guerras. Guerras. Yo le dije a usted que alrededor hay unas 25 conflictos bélicos alrededor del mundo. Uno nada más oye Ucrania, pero yo le dije que hay muchísimos conflictos en todo alrededor del mundo hoy en día. Pues la Biblia lo dice, pero dijo Jesús, mas no es el fin. Solamente son señales, son anuncios, son advertencias. Otra cosa más que iban a suceder eran las persecuciones. Estuvimos hablando, hermanos, de que hoy en día no solamente hay persecución por creencias religiosas,
como podemos ver en muchos países musulmanes. Pero también estamos viendo una persecución en cuanto a la moral, en cuanto a la verdad, lo que es correcto, lo que es común. Estamos viendo hoy un movimiento en donde todo lo que es lo común lo quieren cambiar. Porque dicen que no podemos crearle estereotipos a los niños, pero sí con lo que no es común, eso sí no es crear otros estereotipos. Por ejemplo, hay 2 estados en la nación, Washington y California, que han pasado leyes que si su hijo de 10 años va a usted diciéndole que quiere cambiarse su género y usted dice que no, y el niño lo reporta, usted puede ir preso y le van a quitar su criatura, su hijo. Y eso ya está, hermanos. Ya van por 2 estados. El presidente de esta nación dijo que los hijos son hijos del gobierno. O sea, no son hijos suyos, son hijos del gobierno. Y si usted va en contra de eso, usted va a ser perseguido. Usted va a ser catalogado como terrorista doméstico. Usted va a ser catalogado como un extremista. O sea, yo a mi hijo, ahora mi hijo con 9 años, ahora como si él tiene la capacidad para decidir. Y muchos dicen, hermano, eso es política. Eso no es política. Que lo han politizado es otra cosa. ¿Para qué? Para cambiar lo común como a lo no común. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Mi hijo lo engendré yo y lo llevó su mamá 9 meses, no el gobierno. No es del gobierno educar a mis hijos, es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Viene un individuo, un supuesto consejero, y le dice al niño de 9, 10 años, tú estás en un cuerpo equivocado. Tú no eres hombre, tú puedes ser una mujer también. ¿De veras? Sí. Y a la niña le dicen lo mismo. Y como la mente se puede cambiar, porque estamos hoy entendiendo que ya no es de acuerdo a la biología, es como tú te percibas. ¿Sabe por qué quieren desechar la biología? Porque el ADN es la vida del ser humano, las células, lo que son los cromosomas, lo que dice si es un hombre o mujer. Por más que una persona, y es un disparate tan grande que estamos viendo, que hay personas que se perciben gatos, se perciben perros, se perciben hombres se perciben de 8 años, lo que llaman su transedad, transanimal, han sido una de nombres que le han puesto. Bueno, aún salió una mujer diciendo hace poco que las matemáticas eran racistas, porque ella decía que 2 más 2 no son 4, pueden ser 5. Yo no entiendo dónde yo puedo decir que 2 más 2 son 5, no sé dónde. Pero fíjese a dónde estamos llegando. Esta ideología del woke que le llaman, es simplemente llevar todo lo contrario a lo común. Todo lo contrario. Y si usted va en contra de eso, va a tener persecución. Porque la palabra persecución significa etnografía, que es la ciencia que estudia y describe los pueblos y sus culturas. No solamente asuntos religiosos, pero también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con sus creencias personales, morales, en donde ya no hay un estandarte, sino que todo es relativo. Es como tú lo veas. Tú mismo creas tu propia ética, y si no lo haces, tú vas a ser perseguido. Hermano, y Jesús lo dijo. Nunca habíamos vivido un tiempo como este, hermanos, en donde aún no solamente por tu creencia religiosa, pero por tus creencias morales y éticas, ibas a ser perseguido. Eso nunca se había visto antes. Eso no se había visto esto en las escuelas, con un hombre vestido de mujer enseñándole a los niños de que ellos también pueden ser niñas o niños, que ya no es una cenicienta, es un ceniciento. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues la Biblia lo dice, que vamos a ver más adelante, porque también es parte de las señales de la venida de Cristo. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas, uno tiene que entender que el Señor está a la puerta, que no sabemos el día ni la hora, pero Él dijo que van a haber señales. Otra cosa más que iba a haber, y es sobre señales de grandes enfermedades, pestes. Mire cómo lo dice aquí, versículo 7.
Como dice la parte B, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y como dicen, ¿y habrán qué? Pestes. ¿Qué son pestes? Hermanos, pestes son enfermedades contagiosas de grave y de gran enfermedad. Ahora, la Biblia no nos dice a nosotros si esas enfermedades iban a venir. Mija, ¿puedo prestar atención, por favor? Gracias. No dice la Biblia si eso iban a venir por causa del hombre o por causas naturales. La Biblia no nos dice. Pero usted sabe ahora mismo lo que hemos acabado de pasar, donde el mundo entero se cerró, donde se hicieron leyes globales como un ensayo a lo que un día se va a venir. No nos dice la Biblia si iban a ser por naturaleza o por humano. Simplemente la Biblia no iba a decir que iban a haber pestes, enfermedades contagiosas. Y cada vez, bueno, los científicos dicen, los epidemiólogos dicen que estamos en la era de las pandemias. Ya están vaticinando más enfermedades contagiosas, creadas por el hombre. La Biblia no dice, pero sí yo le puedo decir que muchos son por causas de la intervención del hombre en cuanto a los alimentos, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a todo lo que estamos viviendo. El aumento del cáncer cada vez más, tantas enfermedades. Usted se pone a ver niños de 7, 8 años teniendo enfermedades de personas de 70 y 80 años y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que un niño hoy en día puede tener teniendo diabetes, colesterol, cuando eso se lo diagnosticaban a una persona de 50, 60 años? Y estamos viendo cada vez más enfermedades, porque la Biblia lo dice, iban a haber pestes, enfermedades a sin número y escala, y a medida que va pasando más el tiempo, más se van aumentando. Porque recuérdese que cuando Cristo venga por la iglesia y venga el tiempo de la tribulación, y los que se quedaron aquí van a sufrir ese terrible tiempo de la gran tribulación. Dice que una de las cosas que iban a morir eran por las pestes, ese caballo amarillo que iba a salir con grandes enfermedades, enfermedades que no iban a tener cura, enfermedades contagiosas. O sea, y todo eso iba a venir, dice la Biblia. Entonces, vemos cada vez un aumento. Por eso cuando la Biblia dice que iba a ser como principios de dolores, como la mujer de parto. ¿Por qué como la mujer de parto? Porque el dolor de la mujer de parto no es como cuando una persona se da un martillazo o un golpe, que es un momento el golpe y después se va aliviando. No, el dolor de la mujer de parto va de menor a mayor. Quiere decir que todo lo que estamos viendo, si pensamos que lo que pasó en el 2020, como muchos decían, se iba a acabar el mundo, mire, eso no es nada para lo que un día va a venir. Y le voy a decir esto, el mundo cambió después del 2020, si usted no se ha dado cuenta. El mundo cambió. Ese mundo que usted y yo veíamos antes, ya no es el mismo. Va a ir en aumento, va a ir cambiando. Porque dice que una de las señales que tenían que ver eran las pestes. Y ya estamos viendo todo lo que se está viniendo sobre este mundo. Pero otra señal más que dice aquí, en el mismo versículo 7, dice hambre. Señales de hambre mundial. Mire, lo podemos ver en África y en algunos países latinoamericanos el hambre. Pero países como Europa, esto dice el New York Times, esto dijo, antes de que comenzara la guerra de Ucrania, más de 800 millones de personas vivían en un estado de hambre crónico. La catástrofe alimentaria en camino. Espera que esta cifra aumente 150 millones este año. La diferencia entre estas dos cifras es de 25 millones de personas hambrientas. Se advertía al mundo que en el 2022 y en el 2023 serían los dos peores años en términos de crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto agregó el New York Times, esta revista, este periódico. Estoy tratando de decirle a todos cuán mala es la situación y cuán mala será. Mire, le voy a decir una cosa. Esto se lo
cuando usted oye hablar de esto, del calentamiento global, cambio climático, mire, no crea esas tonteras. Esto es lo que ha utilizado la élite para traer control mundial y decir que por causa del calentamiento global, el mundo no puede cosechar los mismos alimentos de antes. Eso es falso. Quien controla los alimentos, controla la población. Usted se pone a leer lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América, donde Bill Gates y otra persona más están comprando todas las tierras de grande productividad. ¿Sabe por qué? Ya hay países que comenzaron a prohibir el consumo de carne de vaca. ¿Y cómo es esto? Sí, porque ellos dicen por el calentamiento global. Porque la vaca produce metano. Dice que los gases de la vaca que se tiran están produciendo el calentamiento global. Sí, no es relajo, léalo para que usted vea. El mismo Papa dijo que dejaran de comer carne para ayudar el calentamiento global. No sé qué tiene que ver la carne, no sé qué tiene que ver, pero lo que le estoy diciendo es control. Está habiendo control. Ya hay países como Alemania que le están diciendo qué cantidad de carne la gente tiene que comprar. ¿Ha oído usted hablar de las ciudades de 15 minutos? El cual la élite quieren poner todo alrededor 15 minutos para que no usemos carro, todo eléctrico, porque el combustible fósil trae calentamiento global, porque todo eso, hermano, y no supieran que las baterías y las hélices heliónicas contaminan más que el mismo combustible. O sea, usted estudia todo eso, pero nos repiten lo mismo y usted dice, wow, eso es cierto, pero todo es con el propósito de crear hambre en el mundo. Ya Jesús lo dijo. Y si usted leía esto 50 años atrás, usted lo creía por fe. Pero hoy en día tenemos más luz de por qué el mundo se está yendo a la hambruna. Y es por todo lo que está sucediendo. Uno se pone a investigar y a estudiar y a leer y se da cuenta que todo es control. O sea, el hambre que estamos viendo en el mundo o que está viendo más, por ejemplo, usted pone a ver África. Cada vez que usted piensa en África siempre piensa en pobreza, ¿cierto o no? Pero usted sabía que el continente africano es uno de los países del continente más rico del mundo. Y usted dice, pero ¿por qué vive en esa hambruna? Porque la han provocado a propósito para saquear sus recursos. Que si uno dice, el mundo está sobrepoblado, mire, coge un carro y váyase a correr en los Estados Unidos y usted va a ver tierra donde no hay gente amontonada. Claro, si se viene en toda una ciudad es lógico que se amontone la gente. Pero eso es falso, de que el mundo está sobrepoblado, eso es falso. Hay tanto terreno para cultivar. Mire, ya hay países en Europa que están prohibiendo, Países Bajos, están prohibiendo en Holanda, que es el granero de Europa, ya están prohibiendo a los holandeses que sigan cultivando, hermanos. Ya se lo están prohibiendo, es una guerra que tienen. Y todo es por el calentamiento global, dice. Esa es la excusa. La hambre la están provocando. Pero ya Jesús lo dijo. Lo que le estoy diciendo es que cuando usted ve estas cosas, son señales que tienen que ocurrir. No dice la Biblia si es por naturaleza humana o por intervención del hombre. Simplemente la Biblia dice que iban a venir. Hambre mundial. Otra señal más. Señales de fenómenos de la naturaleza. Mire cómo dice aquí. Habla de las guerras, versículo 7. Habla de las pestes. Y habla de hambre, pero luego habla de ¿qué? Terremotos en diferentes ¿qué? Lugares. Mire, un terremoto es el movimiento brusco de la tierra. Cada vez más están en aumentos, tanto en número como en la escala Richter que le llaman. Y también se clasifican por números dependiendo de su categoría. Por ejemplo, cuando usted oye hablar, hubo un terremoto categoría tal, eso es por la magnitud de ese terremoto. Durante un terremoto que nominal de 1, la persona no siente ningún movimiento. Durante un terremoto 5, casi todo el mundo puede sentir el movimiento. Pero el terremoto 10 o X, los edificios se derrumban, las presas se rompen y se forman grietas en el suelo. Cada vez que hay un terremoto,
estos pueden cambiar el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Y esto está ocasionando que el eje de la Tierra se incline y el movimiento de la Tierra sea más rápido y el cumplimiento se acelere cada vez más a milésimas de segundo, y así cumpliéndose lo que dice el versículo 22, mire cómo dice: y así que aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Está hablando de la tribulación. Pero lo que le quiero decir, hermanos, que cada vez estamos viendo más terremotos. Mientras más terremotos hayan, el eje de la Tierra se está inclinando. Una vez hablamos de eso. Y cuando el eje de la Tierra se inclina, se acelera. Miren qué mes estamos. En junio. Parece que empezó el año hace poco. ¿No se ha dado cuenta que cuando ya usted viene a ver se va una semana rápido? Me dice, pero ¿por qué los días se están yendo rápido? Bueno, porque hay una profecía que dice que para los tiempos de la tribulación los días se van a cortar. Pero yo le dije a usted que las profecías son como un rompecabezas. Se van poco a poco cumpliéndose. Y los terremotos que están viendo cada vez más, no solamente sacuden la tierra como parte del cumplimiento, pero hace que se acelere el tiempo. Y por eso los científicos usan lo que se llama un reloj nuclear. Y con ese reloj, no es un reloj cualquiera, son ciertos aparatos en el cual miden el tiempo. Los científicos dicen hoy en día que ya el mundo no tiene 24 horas, porque se ha acelerado milésima de segundo. Por eso vemos que los días se están yendo rápido, rápido. ¿Por qué? Por causa de los terremotos. Y al ver terremotos, los tiempos se van acortando. Para que cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia y venga ese terrible tiempo de la gran tribulación, va a ser un tiempo tan terrible para aquellos que se queden, que aquellos escogidos que se han quedado aquí, que gente que van a ser salvos, como un tiempo va a ser tan terrible, los tiempos se van a ir acortando. Pues esto no está refiriéndose a la iglesia, está refiriéndose a los tiempos del fin, los tiempos de la gran tribulación. Cuando habla de los escogidos aquí, habla al pueblo de Israel. Porque muchas de las evidencias que hay aquí, Mateo 24, hablan de lugares geográficos, tiene que ver con Israel. Pero estamos viendo, hermano, aquí otro cumplimiento más, los fenómenos de la naturaleza. Estamos viendo cada vez más terremotos, y a medida que haya más terremotos, los días se van a ir cada vez acortándose. Pero hay otra cosa más. Hay otras señales que son muy notorias en nuestra sociedad y que esta va en aumento, las cuales nosotros estamos participando directa o indirectamente. ¿Cuál es esa? Las señales de la ciencia en aumento. Daniel dice que la ciencia iba a aumentar. ¿Qué es la ciencia? El saber del ser humano. El saber del ser humano cada vez está ¿qué? Dice que y esta ciencia, hermano, se ha dividido en 4 partes. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial, una vez hablé de eso, tercera revolución industrial y cuarta revolución industrial. En la primera revolución industrial empieza con la máquina de vapor, ahí empiezan los trenes, ahí empiezan los barcos a vapor, porque antes era en vela. Después viene la segunda revolución industrial, lo que era el carro, las industrias. Luego viene la tercera revolución industrial, en donde aparece el internet, en donde fueron las cosas cambiando, a donde hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial, lo que le llaman el internet de todo. Todo se mueve por internet. Hoy en día usted puede hacer transacciones de dinero, compras y todo a través de un teléfono. Si se da cuenta, todo es bien rápido. Y la ciencia va a ir aumentando, dice la Biblia. Esa ciencia va a traer un nuevo sistema financiero digital. El papel moneda que usted y yo conocemos va a desaparecer, hermanos. Va a desaparecer. Todo va a ser a través de digital. ¿Qué usted cree que es el Bitcoin? El Bitcoin era un ensayo de todo eso que iba a venir. Pero hoy en día estamos viendo que ya, por ejemplo, aquí la Reserva Federal quiere tirar el dólar digital, Europa quiere tirar el euro digital, los BRICS, que son 5 países que han emergido, donde van a tener
han tenido un gran control de la economía, que es Rusia, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Ahora en agosto se van a reunir, van a tirar su moneda digital amparada en oro y en recursos. O sea que estamos viendo, hermano, un cambio en la sociedad. Todo ahora va a ser digital. Todos. Hay lugares, por ejemplo, en China que usted puede comprar hasta una soda con reconocimiento facial. Todo esto va a ir cambiando, hermano. Si usted cree que el mundo que hemos conocido va a seguir igual, olvídese. Este mundo va a ir cambiando, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ciencia tiene que aumentar. Cuando este líder mundial, un día aparezca el anticristo, la bestia, el cual líder que la comunidad europea y grandes líderes mundiales están hablando de crear un mundo global. ¿Usted iba a hablar mucho de la palabra global? Eso se quiere establecer, hermanos. ¿Qué usted cree que fue lo que hubo en el 2020? Fue un ensayo de lo que va a ser el mundo global. ¿Por qué? Porque todo el mundo tuvo las mismas reglas. El mundo entero tuvo las mismas reglas. Lo único que no se continuó, porque la Biblia dice que hay algo que lo detiene. Mientras la iglesia esté aquí, el Espíritu Santo esté aquí con la iglesia, eso lo va a ir deteniendo. Tan pronto se vaya la iglesia de este mundo, el Espíritu Santo no es que se va de la tierra, como muchos dicen, sino que quita su mano de lo que ya está en función. Entonces ese líder mundial, con su marca, nadie podrá comprar ni vender, y esa marca, hermano, será una marca digital, que el cual va a poder tener un control del mundo. Y a él se le va a entregar todo ese poder y esa autoridad. No es que él lo va a crear, las élites son las que van a crear todo lo que estamos viendo. Y esas élites son los que le van a entregar el dominio a ese individuo para que él tenga poder mundial, porque es lo que quieren, crear un mundo mundial. Y es lo que estamos mirando, y a eso que vamos caminando. Son parte de las señales. Todo lo que estamos viendo, hermano, todas estas señales son lo que están anunciando de que Cristo viene, pero parte de estas señales del aumento de la ciencia tiene que ver con ese establecimiento de ese nuevo orden que un día viene. Mire si es tan grande esto de la tecnología que usted en su celular puede controlar la luz, puede ver las cámaras en su hogar, usted puede estar en cualquier parte del mundo, controlar el termostato, ya hay refrigeradores smart que te dice qué te hace falta en el refrigerador, ya hay carros que tú lo prendes con tu teléfono, o sea, es todo, hermano, la tecnología. Que si mi abuela ve todo esto, dice, ¿en qué mundo están viviendo ahora? Porque todo ha ido cambiando y va a seguir cambiando. El aumento de la tecnología. Fíjese lo que dice aquí, ya para finalizar. Dice, la revolución industrial surge en el siglo XVIII. Se inventa la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. Fue la base sobre que se asentó todo el desarrollo. Luego vino la segunda revolución industrial, 1850 hasta el 1914. Se inventó el ferrocarril, barcos de vapor, se hicieron cada vez más grandes y veloces. Tercera revolución industrial, comienza la segunda mitad del siglo XX, se inventó nuevas tecnologías de información, comunicación, en especial la aparición del Internet, energías renovables, como la electricidad eólica, también forma parte de esta época. Y la cuarta revolución industrial que le hablé, es también llamada la 4.0, se inventó el Internet de las cosas, los dispositivos interconectados, la Big Data, la inteligencia artificial, el almacenamiento en las nubes, todo eso que estamos viendo. Usted sabe que usted puede almacenar ya todo en las nubes, ya no necesita traer, ya eso usted va a Best Buy y eso, películas, música, ya nada de eso venden, usted se pone a ver, ya nada de eso venden, porque todo es digital. Antes aquí grabábamos las predicaciones en CD, pues ya no se usa. Ya los carros nuevos ya ni vienen con CD, vienen con Bluetooth o con un USB, que eso también va a ir desapareciendo. Ya eso de que voy a comprar una película, eso no, ya está todo streaming, todo está en el internet. Usted puede estar en cualquier parte del mundo, ver una película, ver un programa en vivo, todo, hermanos, todo ha ido cambiando. Por eso el mundo, usted anda a traer un montón de CD en el carro, ya no necesita traer ni uno. Ya todo lo tiene en las nubes, en su teléfono. Alguien un día me dijo, hermano, ¿me puede poner esta música en USB? Y digo, hermano, eso ya ni se usa. Ya hace tiempo yo dejo de usar eso. De veras, pues sí, eso ya no se usa. Ya todo usted lo guarda en las nubes.
Yo ya no uso música de así, casi nada de eso, que meter en USB, eso ya no se usa. ¿Por qué? Porque todo ha ido cambiando. Y por último, hermanos, vamos a ver una última señal para terminar. Y esta señal tiene que ver, hermanos, con la sociedad. Hemos visto que iban a haber guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, enfermedades, aumento de la tecnología, pero también iba a haber algo en cuanto a la sociedad. ¿En qué? En cuanto a los valores éticos y morales. Usted sabe muy bien que estamos en un mundo que ha ido cambiando, hermano. Y hoy en día el afecto y el respeto se ha ido perdiendo. Ay de mí si el maestro le daba queja a mi mamá de mi comportamiento en la escuela. Ay de mí. Porque antes el maestro era considerado el segundo padre. Así fue en la época que yo me creí, no soy muy mayor, Pero hoy en día el maestro le da queja al padre y el maestro es el malo. Hoy en día los pájaros le tiran a la escopeta. Se ha ido cambiando los valores, el respeto. Mire, lo moral y lo natural de todo ser humano, o sea, estoy hablando de las actitudes y en comportamiento que estos un día iban a cambiar. Mire cómo dice Lucas, capítulo 17. Cuando decimos este mundo está bien loco, este mundo es tan diferente, bueno, pues que la Biblia dice, Lucas capítulo 17, versículo 20. Oiga cómo dice. Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Oiga cómo dice. Le hicieron una pregunta a Jesús. Mire lo que le dijeron a Jesús. Lucas 17, 20. ¿Están todos ahí? Preguntando por los fariseos, ¿cuándo iba a devenir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Cómo lo describió el Señor Jesús que iban a ser los valores antes de su venida? Porque ¿qué iba a suceder en tu venida de tu reino? Jesús dijo, ok, esto es lo que iba a suceder. Primero, él dijo como en los días de Noé, versículo 26. Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo, en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Cómo eran los días de Noé? Bueno, la Biblia dice que era de mal en peor, la maldad había aumentado. Y dice la Escritura que la sociedad, ¿cómo se iba a poner? Dice la sociedad que iba a aumentar la maldad. Mire lo que dice esta estadística. Estudios dicen que la violencia en el mundo ha aumentado 30% más desde 2020. Usted vio en California que mejor dejaban los cristales abajo y decían para que no les rompieran a la gente. Mano, Estados Unidos de América robándose hasta las gasolinas, los gas de los carros. Usted vio en la noticia cómo iban un grupo de gente y se metían a una gasolinera en Walmart y se robaban todo. Aquí estuve viendo que en Estados Unidos alguien robó. La empleada se le opuso al ladrón y a la empleada la terminaron botando. Hermano, hay tiendas que dejan al individuo que se lleve mejor las cosas. Por eso han quebrado ¿por qué usted cree que han quebrado tantas tiendas? El mundo ha aumentado su violencia un 30%. Si usted lee en Génesis 6, antes de la destrucción del mundo, dice la Escritura que había aumentado la maldad en los días de Noé. Y Jesús dijo que antes de su venida, el mundo tenía que ponerse como en los días de Noé. La maldad. No solamente eso. Otra cosa era, dice, que se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Esto estamos viendo cristianos mezclándose cada vez más con el mundo. Cristianos en donde quieren bajar a Dios a su nivel, no subirse al nivel de Dios. Cada vez estamos viendo más frialdad en los cristianos. Era algo común que el cristiano leyera su Biblia todos los días, orara, se separara, viviera en santidad. Hoy en día no. Ahora en día es
Es anormal ver un cristiano que lea su Biblia todos los días, que ayune, pase tiempo con Dios. Eso es en peligro de extinción. Ya hasta lo normal del cristianismo se ha vuelto anormal. Y hoy en día es normal que el cristianismo viva en pecado. Ya es normal que el cristiano ni lea su Biblia, ni consulte a Dios. Era como los días de Noé, hermano. Se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y estamos viendo esa frialdad cada vez más. ¿Por qué? Porque tiene que ponerse como en los días de Noé. Y eso lo estamos viendo. Usted ve cada vez, si hacemos una estadística, usted se da cuenta del cristiano que no pasa tiempo con Dios, hermano. Es una cosa alarmante. Y a medida que va pasando el tiempo, va en aumento. Los cristianos no sabemos lo que pasa el tiempo con Dios, lo que es ayunar, buscar el rostro de Dios. No sabemos quién es el Espíritu Santo, no sabemos nada ya. ¿Por qué? Porque no hemos conformado una vida religiosa. Y era en los días de Noé, era lo mismo. Se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Lo espiritual con lo carnal. Y es lo que está pasando hoy en día. Un cristianismo religioso. Cuando no debería ser así. Pero son profecías. Otra cosa más, hermanos, que tenía que pasar como en los días de Lot. Versículo 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como en los días de Lot. Como en los días de Lot, Sodoma y Gomorra. ¿Qué usted cree que estamos viviendo hoy en día, hermanos? Ahora está muy de moda esto, los niños trans. ¿Qué es esto? ¿Un niño trans? ¿A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno? Si usted es adulto, mire, esto hizo Vladimir Putin y los diputados en Rusia pusieron una ley de no adoctrinamiento a los niños y no iban a permitir que todas las porquerías de Occidente se metiera a la sociedad, porque ellos saben que la base de una sociedad es la familia. Si usted cree que todo lo que está pasando es asunto de derechos, le voy a decir una cosa, usted todavía cree en Santa Claus y los Reyes Magos. No se trata de derechos, ya lo tienen. Se trata de una agenda. Ya tienen derechos. Es una agenda. ¿Usted vio lo que pasó en Target? Que han perdido hasta ahora 12 billones. Que haciendo bikinis para hombres, haciendo niños recién nacidos. Ya hoy en día hasta los mismos inconversos están diciendo que están poniendo como algo común el satanismo. A Baphomet, esta deidad con cuerpo humano, con cabeza de animal. Hace poco ahora con el famoso Orgullo, vi en Elgin que hicieron estaba llegando a la casa y habían tenido su desfile y habían unos muchachos con una bandera que venían y cuando veo uno de ellos traía los cuernos del Baphomet. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo están Ya hoy en día, antes hablábamos mucho, se oía mucho sobre mensajes subliminares, ¿se acuerdan? No, ya no, hoy te vendían caripelado, te lo tiran así, eso de mensajes subliminares. Mano, yo tuve que eliminar a Disney Plus de casa. Y cuando mi esposa llamó por teléfono, le dijo, quiero desconectar esto. ¿Por qué? Mi esposa se lo dijo, porque quieren adoctrinar a mi hijo. O sea, y la persona que nos atendió se quedó callada porque saben que es verdad. Es puro adoctrinamiento. Usted no ve todos estos cartoons ahora enfocados en esto, el Lightyear, dos mujeres besándose, y es para niños. ¿Cuándo uno veía eso en los niños? Porque es una agenda. Pero la Biblia dice que esa agenda tenía que ponerse como en los días de Sodoma y Gomorra. Es lo que estamos viendo, hermano. Es lo que estamos mirando. Ya ahora usted se ha encontrado como tonto y te ponen muchos epítetos, muchos títulos. Te ponen transfóbico, homofóbico y todos los fobios del mundo. Y cuando te dicen que hay más de 30 géneros. Mire, en el sexo no hay género. Género hay en la literatura y en la música, pero eso lo han llevado
al sexo. Solamente hay dos, hombre y mujer, femenino y masculino, probado por la ciencia. Tú no puedes hacer nada con los cromosomas. Me voy a cambiar de sexo. No, la persona no se está cambiando de eso, se está mutilando. Porque su ADN, sus cromosomas, sigue diciendo lo que es. Por más que se perciba un burro, un caballo, un perro, hermano, y uno se ríe. Y uno dice, es algo de loco. Pero vuelvo y le digo, esto woke que le llaman o el despertar, es en contra de todo lo que es común. Todo. Se están metiendo hasta en las matemáticas, como les dije. En todo. No le compres muñeca a tu niña porque le estás creando un estereotipo. No le compres carrito a tu hijo porque le estás creando un estereotipo. Pero si le doy muñeca al niño y carrito a la niña, eso no es crearle estereotipo. Eso no. ¿Se dan cuenta? Pónganse a pensar, a analizar. Todo lo que es común lo están virando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los días se van a poner como Sodoma y Gomorra. Hermano, yo he ido hasta los mismos inconversos diciendo, Sodoma y Gomorra le queda un pamper a los de hoy en día. Porque Sodoma y Gomorra, la Escritura dice que eran adultos. Pero ya estamos viendo que hasta con los niños, hermano. Niños. Y uno dice, ¿qué está pasando? Estamos viendo que el asesinato es como algo normal. El aborto es un derecho. Mire, búsquese la definición de la palabra derecho. Y usted se da cuenta si el aborto es una definición o no. El aborto es correcto o no. ¿Sabe lo que significa la palabra derecho? Un camino recto por donde debes de ir. Y usted me dice a mí que quitarle la vida a una persona es un camino recto por lo que debo seguir. No, es que es una interrupción. ¿Sabe lo que es una interrupción? Cuando está viendo una película y le da pausa y se va a hacer algo y regresa, eso es una interrupción. El aborto no es así. El aborto es quitarle la vida a un individuo. No, algunos dicen, es una masa. Una masa a las 4 semanas ya tiene un corazón. O sea que, ¿cómo nos repiten? Es un asunto de derecho, es un asunto de su decisión, es tu cuerpo, es esto, es aquello. Mire, la criatura que va adentro tiene un ADN diferente, tiene huellas dactilares diferentes. O sea, ya vamos a dejar, dice, eso es asunto religioso, porque es lo que dicen. Mire, deje el asunto religioso a un lado y váyase a la ciencia, que es la misma creada por Dios. Y usted se da cuenta que en un laboratorio todo eso se puede probar. Es probable, no es teoría, es probado. Todo lo que estamos diciendo, y usted puede buscarlo. Lo que pasa es que han ido cambiando todo. ¿Por qué? Este mundo que estamos viviendo, porque la Biblia dice que los tiempos se van a poner como Sodoma y Gomorra. Que los tiempos se van a poner que a lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Todo eso tiene que ver con señales. Mire, rápidamente, para finalizar, 2 minutos. Wikipedia, que es una enciclopedia libre, dice que hay 33 tipos de género. España ya reconoce oficialmente 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. Transgénero masculino, transgénero mujer, transgénero femenino, female to male, male to female, transexual femenino a mujer, masculino a un hombre, andrógino, neutrógino, dos espíritus, no binario, género variante, cuestionado, fluido y pangénero. Soy binario, ¿sí? Un día me siento así, otro día me siento así, un día no me siento nada. Pues mire, esa persona tiene un problemita aquí. Porque si no te siente nada, pues entonces, ¿qué? Hermano, y muchos se tragan ese disparate. Y ya para finalizar, una persona, si fallece y lo entierran, pasan 100 años. Si esa persona lo abren, cogen en que sea un diente, un pelo, lo llevan al laboratorio, en el laboratorio le hacen su ADN. Ese ADN muestra que esa persona que falleció, si era mujer o hombre, no si era transexual, era binario. Hermano, ¿usted tiene fobia? Yo no tengo fobia. Es más, ni sabe lo que significa la palabra fobia. Mire, son las 10, ya a las 11:20 se me fue el tiempo.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que ya terminamos el tema. Yo sé que hay mucho que decir, mucho que preguntar, pero Dios mediante la semana que viene tenemos otro tema. Vamos a orar. Señor, bendice la segunda parte del servicio. Sabemos que Cristo está al venir, y si hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo, Espíritu Santo, tráele convicción, porque se va a quedar si Cristo viene. Te lo pedimos, Señor, que tú traigas convicción en el nombre de Jesús.